a mis dos personas, pero bueno, a una persona, a la otra no, mentira. Perdóname, pero no. Mis personas y analistas preferidos, así que no se me pongan celosos los demás que han venido. Todo, que siempre les dice a todos lo mismo. Qué bestia, ¿no? Sí, claro. Y además nos endulza y nos convencemos. Es lo más grave. De venir en feriado a las 7 de la Sí, noche. no, además feriado forzado. Ustedes saben cuánto lo quiero, de verdad. Gracias, primera vez que te veo, Mau. Ya ves, ya era hora, mucho virtual. Se acabó la virtualidad también. Ya que estamos, Pedrito, acércate un poco más al micrófono. Sin miedo. No, ahí no me tapas, Sin ahí no miedo, me tapas. Pedrito. Ahí no- es que sí, acomódate el micrófono y siempre al micrófono. A ver, vamos por dónde comenzamos. A ver, ¿por dónde comienzo? Esto del sabotaje, y ahora sí, ya hablando en términos de narrativa, cuando te dicen sabotaje y te hablan de otro gobierno, teniendo en cuenta que un Daniel Noboa cuando llegó dijo, yo no soy anti, yo jamás voy a caer en la misma narrativa de Guillermo Lasso culpando a otros gobiernos. Pero lo primero que hace es decir, hay sabotaje y esto es parte del correísmo. ¿Cómo lo podemos ver? O sea, a mí me encantan las novelas. No soy fan de La Rosa de Guadalupe, pero me sentí en un capítulo de La Rosa de Guadalupe, porque te presentaron, Alondra, una historia con todo el respeto, porque tú hace un momento decías, habrá gente que se la crea, pero yo creo que se necesita ser muy idiota para creérsela. O sea, creo que ya no hay argumento que valga, independientemente de la posición ideológica, de si te cae bien o te cae mal el gobierno anterior, el gobierno actual o lo que sea. Por favor, o sea, primero el saboteador era Petro. Sí. Porque Petro decidió bajar el switch y dejar de darnos energía por lo de México. Después, cuando alguien salió y dijo, no, a ver, en Colombia también va a haber apagones, dijeron, entonces no es Petro, algo está pasando. Pero de que hay sabotaje, y encontraron otro chivo expiatorio. El punto viene cuando se les cae todas las teorías. Ponen de voceros a personas que probablemente sepan de comunicación política, pero de estos temas no saben, y terminan sus afirmaciones cayéndose por sí solas. Y yo creo que es cuestión de pocos días para que termine de caerse por completo el asunto, cuando esto viene discutiéndose en muchos círculos de análisis, y sin ser, me atrevo a decir, ni Pedro ni yo expertos energéticos, pero desde hace más de un mes y medio se dice, se aproxima una nueva crisis energética. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Volveremos a los apagones? Y rumor va y rumor viene, pero el gobierno está más preocupado de lo que significa ganar la consulta de cara a las elecciones de febrero y el resto. Pero si te estalla esto y te pone en riesgo pues tu credibilidad de cara a lo que será el referendo y la consulta del día domingo, es fácil echar mano de la vieja confiable, ¿no? Claro. Culpa de los otros, autocrítica cero, autoanálisis por los suelos, pues aquí la culpa es del otro. Yo hice lo que se tenía que hacer, y es más, yo mismo puse a mi ministra joven, orgullo, 33 años, sabía que no sabía del tema, pero la puse porque era mujer y era joven, y pues ahora no, esa era parte del círculo, estaba asesorada por las vocecitas de la conciencia, y esa es la que nos ha llevado a esta crisis. Vamos, y ojo un detalle, y hablábamos con Pedro tras micrófonos, hay que leer la denuncia completa, Sí. porque el tema es traición a la patria. Lo que antes era el fantasma del terrorismo, hoy es el fantasma de la traición a la patria. Claro, y que ya la ministra Ivonne Núñez ya lo hizo, bueno, con Rafael Correa ante sus declaraciones. ¿Cómo lo puedes ver tú de forma estratégica para el gobierno? O sea, ¿por qué utilizan esta estrategia de sabotaje a 3 días de la consulta? Lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Criminología mediática pura y dura. Exacto. Esto es criminología mediática pura y dura. En donde primero la gran conclusión es que no necesitas, o sea, la criminología mediática es un concepto que no nace de los medios. Es decir, es la capacidad de construir, ¿no es cierto?, un relato con ciertos, digamos, características, ¿verdad?, para cumplir varios objetivos, ¿no es cierto? Pero lo primero y más importante aquí es analizar, aunque no lo crean, voy a decir algo que va a sonar raro, pero lo fácil que es creer que uno abre unas compuertas y puede sacar todo el agua de mazar. ¿Por qué? ¿Por qué se da este fenómeno? Porque lo técnico es contraintuitivo. Es decir, la técnica es contraintuitiva. ¿Por qué? Porque yo en mi casa, ¿no es cierto?, si es que veo, no sé, pues que finalmente la tina se está llenando mucho, lo que hago es destapo y se baja. Me imagino que así funcionan las hidroeléctricas, ¿no es cierto? Sí. La ciudadanía seguramente lo cree así. Menos mal que no dijeron que se jaló el sifón. Más o menos. Bueno, más o menos lo dijeron. Normal. Finalmente, ¿no? Entonces,
Siempre la lógica técnica y científica es contraintuitiva a las cosas cotidianas que nosotros tenemos finalmente, ¿no? O sea, sucedió en el cobre, el fácil acceso a la información. Es decir, la nota de primicias, por ejemplo, que pregunta, ¿es fácil, digamos, abrir las compuertas o vaciar Mazar? O sea, te lo demuestra que no. Entonces, digamos, mentir en crisis es el peor de los consejos, ¿no es cierto? Porque es fácil, digamos, revertir aquella mentira y es fácil, digamos, identificarlo, ¿no? Claro, cuando dices lo de que las personas se imaginan, no sé cuál el término que utilizaste, pero claro, es como muy fácil para mí entender que si yo no sé ni cómo es una represa, no tengo la menor idea de cómo funciona una represa. Y a mí me dicen que se abrieron las puertas, yo me imagino literal como dibujos animados. Sí, claro. Una cosita así como un río, hay unas puertitas y se hace esto. Y para se va el agua. Claro, y se va el agua. Entonces es muy fácil llegar a pensar, no, claro, las abrieron y a propósito se fue el agua. O sea, llegamos a esta idea. Ahora, ¿no hubiera sido más fácil para el gobierno decir, oigan, mira, hay una sequía, estamos nosotros en Ecuador también atravesando este tema de estiaje, necesitamos un poco de ayuda, y no meterse en este discurso? ¿No hubiera sido más fácil? ¿Lo hubiéramos entendido tal vez? No cuando eres autosuficiente, no cuando tienes un ego gigante y simplemente no quieres oír, no cuando crees que tú tienes la razón y punto. Claro. Entonces, yo no sé si eso es parte del síndrome que se les mete a las personas que acceden al poder, particularmente a la presidencia de la República, pero simplemente es la verdad, su verdad, y aquí nadie se opone y nadie dice nada. Entonces, no, salgamos a reconocer, no, porque ese es un signo de debilidad. Ya. No puedes mostrarte débil en estos momentos. Entonces, te matan un fin de semana, más de 130 personas, nos están saboteando la consulta, porque lo dijeron. Y uno se pone a pensar y dice, a ver, te matan un alcalde que además está sufriendo amenazas, lo que acaba de suceder ayer, desde que fue electo, no desde que tomó posesión del cargo, desde febrero del año pasado, el señor Sánchez venía siendo amenazado, le balearon la casa, le agredieron afuera del municipio, venía diciendo, por Dios, auxilio, denme protección, lo matan, nos quieren boicotear la consulta. O sea, claro, ya es un nivel de irracionalidad que no nos está llevando a nada, porque para gobernar primero hay que tener los pies sobre la tierra y segundo hay que saber escuchar, no creer que uno tiene la verdad, no creerse autosuficiente, hacer autocrítica, aceptar la crítica y seguir adelante. Peor aún si es un gobierno de transición de 18 meses. Claro, y eso lo vimos también con el tema de México, que en la entrevista que dio a un medio de Australia, si no me equivoco, en donde decía, si yo no hacía esto y si Glass se me escapaba, cuando se demostró que el señor, independientemente de lo que sea, estaba sentado ahí adentro, si Glass se me escapaba, yo iba a parecer como débil. Y ahora ¿una debilidad? Claro, y esta debilidad puede ser peligrosa al momento de un discurso también a nivel político, ¿no? O sea, este aparente sentimiento de debilidad ante el mundo puede ser peligroso al tomar decisiones. Sí, en efecto sí, digamos. O sea, de acuerdo a mi metodología, el gobierno ha cometido errores sistemáticos en las administraciones de crisis. Algunas las ha resuelto bien, otras finalmente no. Pero claro, lo primero que uno, digamos, tiene en el manual, es que es de manual, es nunca mientas, por lo que planteaba, ¿no es cierto? Pero además, y hay que reconocerlo, el problema de los apagones no es un problema de Noboa. Claro. Eso lo sabemos. Claro. ¿no? ¿Cuántos años? Años. Claro, sí, son muchísimos años. Hubiera sido fácilmente utilizar eso. Yo creo que sí, pero de una u otra manera el poder a veces le tiene miedo a sincerarse y le tiene miedo por esta lógica de crear un perfil de debilidad, ¿no? Si nosotros vemos y analizamos ciertos hechos, vemos que quizás lo que se está pretendiendo es construir el perfil de un líder de mano dura, ¿no es cierto? Esta buquelización del perfil de Noboa. ¿Con qué ejemplos? Con la entrada, digamos, a México, con la prisión del hijo de la vicepresidenta, que no sé si es culpable o no, pero no tiene mucho sentido mandarlo a la roca, lo que sea, finalmente. Entonces, es como si mi objetivo es construir el perfil de un Noboa de mano dura, no débil, firme, que toma las decisiones, porque estamos en una situación de orfandad, ¿no es cierto? Quizás por ahí puede ir la respuesta, pero también eso tiene que tener matices, finalmente. Es decir, firmeza no es autoritarismo, porque no hay dictadura buena. Es que no hay dictadura buena, y eso es lo que no entendemos en el Ecuador. Que la dictadura finalmente meta preso a mis enemigos hace que sea una dictadura y es mala, porque después vendrán por mis amigos. Entonces, dictadura buena nunca existe, ¿no es cierto? Y claro, yo creo que en ese sentido se quiere, digamos, posicionar la realidad, ¿no es cierto?, de esta mano dura del presidente, ¿no? Claro, y sobre todo con el tema de lo de la mentira. Hay mucha gente y ciudadanos que tal vez no tienen acceso a análisis y todo lo demás que dicen, oye, pero la culpa de que lo de la electricidad no es de Noboa, y todo el mundo lo entiende. O sea,
A ver, cuando pasó con Guillermo Lasso, lo que se decía es las fisuras en Coca-Cola, Sinclair y todo lo demás, y podemos decir, a ver, se encargaron de no arreglar esto de ahí, por supuesto que va a fallar. Digamos que puede ser una justificación, pero evidentemente sabemos que heredando algo del otro gobierno no es culpa exactamente de él, y sin embargo, esta muestra de el no mostrarse débil y la buquelización, decías, sí, hace que todo falle, porque al final ahora, bueno, no todo. Y te pregunto, al final estamos tan polarizados que hay gente que está defendiendo eso. Pero hay gente que además, Alondra, teniendo acceso a la información, se niega a reconocerla. Claro. O sea, no estamos en los mismos grupos de WhatsApp, donde hay brillantes analistas y líderes de opinión a los que el artículo de primicias, y hay otra teoría de conspiración, ¿no? ¿Quién es el dueño de primicias y por qué está queriendo hacerle daño al gobierno de mi presidente? ¿No? Entonces empiezan estas teorías conspiranoicas que no tienen pies ni cabeza. Y se nubla la razón producto de la polarización y simplemente no, aquí hay un fantasma del cual podemos echar mano para seguir rompiendo a la sociedad. Y yo te digo, el mayor problema que atravesamos en este momento, para mí, no es el de un Noboa incapaz de aceptar la crítica o de no ser capaz de tener autocrítica. No es la de un gobierno anterior de Lasso con errores o Moreno o Correa. No, el mayor problema que tenemos es el de una sociedad partida, polarizada, descompuesta, en la que o estás conmigo o estás en mi contra. Entonces, sale alguien, como nos pasó creo a muchos, criticando la acción de Ecuador en cuanto a la Embajada de México. Ah, no, es que te has hecho correísta. Te compró el correísmo y tú estás defendiendo a Glass. Lo hablábamos contigo en un espacio previo. No, estamos hablando desde el sustento del derecho internacional, donde 2 errores no hacen un acierto. No. Aquí no hay convención que valga. Y escuchar a diplomáticos de carrera, personas respetables, y te digo respetables porque yo los he seguido y han sido guías en derecho internacional. Yo soy abogado, tú sabes. Decir que pues en el derecho internacional se anula la una con la otra. ¿Dónde está esa teoría? Pero salen a justificar porque cuidado y el fantasma regresa y empiezan con sus vainas que no nos llevan a nada. Y de nuevo, esa polarización. Entonces, o estás conmigo, y aquí además estás conmigo de forma ciega, como un acto de fe, aceptando todo y todo lo que decimos es nuestra verdad, y el que se desvía un poquito está en nuestra contra. Claro. Va al otro lado. Yo regañaba un poco a mis seguidores por eso mismo, de la polarización, que uno también es parte de eso. Uno también tiene que hacer un mea culpa e ir buscando cuáles son los momentos en que se va para un lado y se va para el otro, y eso lo entendemos. Tenemos esa capacidad también de reaccionar ante este tema, pero el otro día yo hablaba con Tupac porque veía una imagen amarilla con letras negras que decía: no soy correísta, pero voy a votar no en la consulta. Y yo lo veo y yo le digo, tener que decir eso. A eso voy. ¿Hasta qué punto llegamos que yo tengo que decir que estoy en contra de una consulta que no me parece bien, pero además tengo que decir, y no soy correísta? O sea, eso nos está llevando a un nivel de peligrosidad terrible pero en la calle, en la política, en todos lados. Y no te digo más, y a Pedro le debe haber pasado, saca el término correísta, porque por último eso es un tema de una posición política. Hay personas serias, respetables, formadas, inteligentes. Si estás con el no, estás con los narcotraficantes. Claro. ¿Qué nos pasó en el proceso del 23? Cuando algunos dijimos, no, aquí hay razón. No, es que entonces eres narcotraficante. Eres narco. ¿Y ahí estás con el crimen organizado. No puedes pensar. No. Pensar es un crimen en este momento. Por eso te digo, son actos de fe. Entonces acá, ¿eres donosista o alarconista? Así es que toma partido, porque aquí nadie puede ser. Y el que es donosista es anti-alarconista. Claro. Y vamos por esa fisura social para... No, eso es estúpido. ¿Y ahora cómo elijo yo? ¿Ahora cómo voto yo? Aquí vamos a poner a prueba tu fe. Pero eso es importante porque además no solo se hace en este discurso de este gobierno. Por ejemplo, el otro día, voy a poner el ejemplo más simple. El otro día un tuit de Rafael Correa a Mauro Andino. Vamos a ver. Pobre Mauro. Rafael Correa a Mauro Andino le dice genio, no sé qué, no sé cuál fue la otra palabra, que no son bienvenidos a la RC, porque él hace una crítica y me parece totalmente valiosa sobre Jorge Glass. Entonces, también hay ese otro lado, como que no hay forma de llegar a un consenso. Ayer veía el tuit de Rafael Correa diciendo, bien, Leonidas Giza, felicidades, o qué bien que haya estado hablando en la ONU. Y todo el mundo le salió, no es Leonidas Giza, es el movimiento que tú le quitaste la casa a la CONAIE. Y es como, pero sí, que por lo menos puso un tuit. Entonces, como que esa polarización, Pedro, ¿a qué nos lleva al final? No solo
en la calle, como en la comunidad, sino a nivel político. ¿No va a haber una forma en que se tape este tema de la polarización? A ver, yo primero discrepo que hay polarización, creo que hay fragmentación. ¿Cuál es la diferencia? Que la polarización puede establecer dos bandos, la fragmentación creo que es un fenómeno más complicado porque quiere decir que hay más microbandos, digamos, ¿no? Ya. O sea, está más roto. Más grave digamos. todavía. Estamos peor, ya sí, me deprimió claro. Pedro No, Donoso. totalmente. ¿Para qué te traje? Dice Alondra. Ahora, digamos, es súper interesante porque yo siempre escucho que de las peores cosas que hizo Correa fue dividirnos socialmente, Ajá. como si Correa hubiese inventado la división, digamos, ¿no? Es como el teatro del bien y el mal, el teatro de los buenos y los malos, es un ensayo de Galeano escrito en los 80 o los 90, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, Trotsky era experto finalmente en el comunismo, en dividir, o estás conmigo o estás contra mí. Es decir, es una práctica social humana desde la historia, digamos, ¿no? Entonces creo que es muy común finalmente. Pero aquí hay otros fenómenos que agravan aquello, ¿no? Bourdieu, esto yo siempre repito, Bourdieu, que es digamos, filósofo en el 2001, decía, toda sociedad tiene un rito, y nosotros desde ICARE decimos que el rito de la sociedad del siglo XXI es la opinión, ¿no? Es decir, tú tienes que opinar para pertenecer. Si no opinas, no perteneces. Eres un paria. Exactamente. ¿Pero qué involucra esto? Que cualquiera opine de cualquier cosa. Es decir, tú no encuentras una persona que te dice, no, perdón, yo de hidroeléctricas no sé, entonces no voy a opinar. No, yo igual voy a opinar. No sé, pero igual opino finalmente, ¿no? Claro. Entonces, eso te conlleva finalmente a que tú establezcas estos procesos de cuando yo tengo un vacío de información, ¿no es cierto? Yo no es que busco fuentes, digamos, informadas para rellenar ese vacío de información, sino que yo concluyo con lo que yo tengo en mi cabeza, ¿no? Es decir, con este sesgo de confirmación, con mis experiencias, con mis visiones, con mi intención y mi interés finalmente. ¿Por qué? Esto es un tema bien interesante. Porque, por ejemplo, ser anticorreísta, ¿no es cierto?, ya es casi un estatus social. Es decir, ser anticorreísta es la llave para que tú puedas entrar a ciertos círculos de opinión, ¿no? Y ser correísta también, finalmente. Es decir, en la intelectualidad de la izquierda, ¿no es cierto?, tú tienes que ser correísta para poder opinar y, digamos, quizás en la derecha ser anticorreísta, ¿no? Eso conlleva finalmente con tu intención de tener un espacio, digamos, en la dinámica social y en la lógica de la opinión. Y eso es supremamente grave, porque además tú ves que todo abogado opina de todo, ¿no es cierto? Cuando no todo abogado debería opinar de todo. Eso. ¿No? No contesté. Me preocupé, pero no es mi caso. Ahora voy a ver a Alondra. Que todo periodista opina de todo, ¿no? Ya vino tocando, ¿sí ven cómo es? Y que todo analista tiene que analizar todo. Claro. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho que, por favor, doctor, a ver si me hace un análisis sobre, por ejemplo, las implicaciones políticas de los chats de Mayra Salazar. Y yo no, disculpe, yo de eso no voy a hablar porque no sé. Ajá. Pero ¿cómo no sé? No importa, y diga algo. No, de verdad, esto es así como una anécdota Usted es real. analista económico, no soy abogado. Pero si no quiere importa, hago un claro. derecho económico, Sí, es verdad. pero no es lo mismo. No, pero es que lo económico, yo puedo analizar el tema del presupuesto general del Estado desde lo que dice la Constitución. Totalmente. No puedo analizar las cifras. Pero además eso nos conlleva a otra cosa mucho más grave, que es el Ecuador es deficitario en información. Por eso hay una fundación que se llama Fundación Ciudadanía y Desarrollo. No Qué sé si lo han linda escuchado. fundación. Qué Qué hermosa linda fundación. fundación. Que ayuda muchísimo, no, y hablando en serio, porque te da mucha información, ¿no? Y el Ecuador tenemos déficit de información. Entonces le exigimos a la ciudadanía que tenga opiniones formadas, pero no le damos información para que pueda contrastar y opinar. Entonces es como un círculo vicioso que tiene mucho que ver con la polarización social. Yo a veces cuando estoy aquí en los programas, por ejemplo, yo siempre digo, y nunca tengo el temor ni vergüenza de decir, yo en economía soy, lo único que sé es que soy un cero a la izquierda que no sirve para nada, porque yo me interesa hablar con economistas y poder entender las cosas. Esto de las compuertas, no, tengo que llamar al INTI, pero es verdad que nos llegamos a acostumbrar y como periodistas también, oye, ya, pero opina, no sé qué, y hay que también trabajar en ese tema. Fundación Ciudadanía y Desarrollo, de hecho, yo lo utilizo también para mucha información. Conozcan a Mauricio Alarcón, al Maui, como le digo yo, y también, bueno, está Icare, ¿no? Nosotros no producimos Y está información. Karen que trabaja con información de Fundación Ciudadanía y Que Desarrollo. asesoramos la federación. También, o sea, No asesoramos. aquí nos llevamos No me has bien. Aquí nos contratado llevamos- aún. no, todavía no, porque uno no tiene pues tanta plata para contratar a Pedrito, no sé, pero algo se hace. Pero algo se hace. es genial tenerlo de la información. No quiero olvidarme de este tema. Cuando Lazo nos dijo, a los que íbamos a votar no, les dijo narcotraficantes o delincuentes. Claro. Cuando, no me acuerdo los epítetos que habrá usado Lenín Moreno, pero Daniel Noboa les dice conchudo a Trazapueblos, y ahora con esta denuncia de sabotaje, a la misma ministra lo pone en el mismo boletín donde habla de crimen organizado.
en donde todo ahora tiene relación. Ahora, hoy habló de objetivo militar a las personas que pueden estar en contra y todo lo demás. A mí me preocupa ese conjunto de palabras. Y te falta, Alondra, un detalle que es más grave todavía. Hoy dijo que los responsables de la crisis van a la roca. A la roca. O sea, ya los juzgó. O sea, prácticamente, solo le faltó leer la lista y decir, estos se van para la roca. Sí. Y hay los que criticaban que antes se hacía eso, que hoy aplauden. Exacto. Qué firmeza la de mi presidente, porque ahí es donde se merecen estar. Entonces, recupero otro punto a partir de lo que dice Pedro, sí, la fragmentación, la ruptura social y lo que quiera, pero como sociedad también hemos perdido, y tú me has escuchado, Pedro me ha escuchado una y otra vez, el valor de la coherencia. Porque vamos ahí, cuando hacen pedazos a mis enemigos, tocas un amigo y Claro. y viceversa. Sí. Entonces, yo te usé en el espacio contigo, yo puse el ejemplo a propósito de lo de México. ¿Cómo hubieran reaccionado ciertas personas que aplauden lo que sucedió? Y yo te lo dije, si el gobierno de Rafael Correa entraba a la fuerza en la embajada de Panamá a sacar de los pelos, independientemente de si era o no era culpable o lo que sea, a César Pérez del Universo, que estaba condenado por un delito común, a mi juicio, perseguido político, Sí, sí. pero a mi juicio personal, pero un delito común. Incendiaban este país. Ahora, yo te lo dije, y hay gente que me ha saltado a la yugular la semana anterior, a propósito incluso de las declaraciones del señor Concienzado Santos en Miami. Yo digo, o sea, de nuevo, delincuente común, sí, le dieron asilo, tienes las formas, pues, de pelear por ese asilo, yo te lo dije. Pero no, ahora sí, qué valiente mi presidente. Coherencia. Y ya no se está hablando casi de lo de México. No podemos utilizar esa frase maldita que se les atribuye a unos y a otros, que si fue Benito Juárez, que si fue... Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. No, porque seguimos descomponiéndonos como sociedad. Lo que tenemos que nosotros trabajar es en recuperar el respeto al que piensa distinto. En recuperar el respeto al que tiene una opinión diferente a la mía. Porque yo no soy el dueño de la verdad, ni moralmente soy superior a Pedro Donoso para decirle lo que tú estás haciendo son estupideces, Pedro, porque son sus ideas, Claro. son sus opiniones, válidas o no válidas. Quien saca la conclusión es quien está al frente. Pero esa superioridad moral de algunos, producto, como tú decías, hasta de esa credencial para entrar al club selecto de soy anti o soy pro, nos siguen descomponiendo como sociedad. Y hay una cosita, nosotros nos conocimos en la RPL, que eso es lo que más agradezco y de la RPL, pero nos conocimos ahí y ustedes siempre hablaban del tema del discurso. Que Daniel Noboa diga objetivos militares y que diga, van a haber algunos que ya se van a la roca. Por ejemplo, a nivel personal, ya yo tengo tweets diciéndome, Daniel, a Alondra llévenla a la roca porque yo opino diferente. Bueno, Porque yo estoy por suerte ya no te están matando. No, claro, bueno, algunos Porque por ahí, algunos pero ya estaban pero pidiendo tu cabeza. Imagínate, entonces... ¿Cómo un discurso de un presidente que algunos ya mencionan que tiene ya tintes autoritarios, que aquí estuvo Natasha Rojas y en la tarde decía, ya está rayando en lo dictatorial, habría que ver cuáles son las otras acciones, no me atrevo a todavía decir eso, pero ese autoritarismo también y ese discurso hace que a nivel de comunidad, a nivel de barrio, a nivel de redes sociales, también uno lo repita, ¿no? Y lo asuma como suyo y como válido. Sí, totalmente. Lo que pasa es que los discursos no tienen el mismo peso y las opiniones no tienen el mismo peso. Es decir, finalmente la opinión de un presidente involucra la opinión de un representante estatal, del más importante de los representantes estatales, que activa, ¿no es cierto?, el sistema público de funcionamiento. Es decir, por ejemplo, es una discusión bien interesante con respecto al tema de derechos humanos, ¿no? Y que yo siento que los defensores de derechos humanos no han logrado explicarlo lo suficiente. Es decir, ¿por qué los ciudadanos comunes tenemos derechos humanos? Porque son derechos que hay que defender frente al Estado, que es todo un aparataje, ¿no? Pero finalmente, si es que el presidente de la República me señala a mí como culpable, involucra que puede haber una presión para que el sistema de justicia empiece a funcionar, porque son uno solo. Es todo el aparataje estatal frente a mí, finalmente, ¿no? Es decir, es... O sea, una pelea absolutamente desigual. Entonces, claro, las opiniones no son lo mismo, no tienen el mismo peso. La opinión de un presidente en una sabatina, como lo hacía Rafael Correa, en un discurso como lo hizo Lazo, y lo que sea, finalmente, no tienen el mismo peso. Porque de una u otra manera, ¿no es cierto?, tú tienes
un montón de ingredientes de ahí que hacen que eso sea más complejo. Tienes el monopolio de la fuerza del Estado, ¿no es cierto? Tienes el funcionamiento de la justicia, por más de que haya separación de poderes, etcétera. Por lo tanto, una opinión de un presidente no es una simple opinión. Ya, ¿no? claro. Por eso, Trae cola. Y ahí, trae cola, y ahí viene la activación, otra vez, de la criminología mediática. Es decir, cuando yo intento explicar este concepto, lo que digo es, no tiene que ver solamente con los medios, es decir, es criminología informática y mediática, porque Rafael Correa hacía criminología mediática en sus sabatinas. Exacto. Vimos el caso de Fundación Pachamama, por ejemplo, ¿no? Que la mandó a cerrar, digamos, un día porque se le ocurrió. Entonces, de una u otra manera, así funciona. Se crea, además, esta lógica del perfil criminal, ¿no es cierto? Y ahí es cuando tú empiezas a activar el resto de cosas, ¿no? Es decir, alguien distinto a mí. Entonces empiezas a separar el mundo entre los honestos y los corruptos, entre los que no somos narcotraficantes y los que son narcotraficantes. Es decir, empiezas a construir el perfil criminal del otro, porque solo con un perfil criminal del otro yo puedo señalar al otro con su culpabilidad, Claro. ¿cierto? Y claro, aquí finalmente la ley no sirve, pero la ley es subjetiva. Lo que explica Mauricio es perfectamente aplicable. La ley es subjetiva. ¿Cómo, Es decir, cómo la ley es subjetiva? en la dinámica de la criminología mediática, ¿no? Es decir, la ley es subjetiva en el sentido de que no puedes meterte a coger presos a los hermanos Pérez a la Embajada de Panamá, ¿verdad? Pero sí puedes meterte a la Embajada de México a coger a Glass. Y es súper interesante porque esto se da en un momento en donde una ministra de gobierno inició una campaña muy interesante de lo que se llamó cultura de la legalidad. ¿Ya? Y eso es algo que yo no entiendo. Bueno, le quito por mérito familiar, Sí. pero quien inició esa campaña es Pablo Alarcón de la Universidad de Espíritu Santo. La ministra se ha trepado en un carro que ya estaba andando. ¿Y qué es esto? Eso yo no lo he escuchado. Recuperar la cultura de legalidad. El tema de tienes leyes, tienes Estado de Derecho, las leyes por sobre las personas. Ya. Hay que aprender a cumplir con la ley, no a ser selectivo con ella. O sea, porque me cae bien, de ladito. Como me cae mal, traición a la patria. Ese tipo de selectividad al momento de activar la ley es la que desinstitucionaliza, la que genera corrupción, la que hace todo lo que hoy estamos viviendo como crisis. ¿Y eso está de llevando país. la ministra? ¿Tiene una No, eso está llevando, y tengo que reconocerlo, la Universidad de Espíritu Santo de ok. Guayaquil. Sí, la ministra y algunos otros actores gubernamentales han entrado al programa, así como algunos de sociedad civil y de academia en el tema, pero a mí me parece el concepto valioso. Por eso es que me parece que en la línea de lo que dice Pedro es clave, ¿no? El tema de recuperar la cultura de la legalidad. Si hay una ley, no es para aplicarla porque sí, y a unos sí y a otros no. O sea, por ejemplo, vamos a lo que a nosotros muchas veces nos ha unido. La libertad de expresión es derecho de todos, no únicamente de mis amigos cuando dicen lo que a mí me gusta que digan y lo que a mí me gusta escuchar. O sea, la libertad de expresión es el derecho de que Pedro Donoso diga todo lo que a mí me puede molestar sin temor a represalias. Exacto. Sin miedo a que yo le caiga a golpes, donde además yo soy el que tiene el monopolio del uso de la fuerza. Y digo, carajo, me estás criticando para adentro por traición a la patria. Entonces, ese tipo de cuestiones son las de recuperar los principios por sobre las personas, las leyes por sobre los criterios subjetivos. Que haya dejado de pasar eso tiene que ver con la politización de la justicia también como una forma de llevar la justicia a la política y entonces ahí favorecer a los amigos, a los aliados y a los otros no. ¿Puede ser por ahí? La justicia siempre ha estado politizada. Ajá. O sea, yo creo que el hombre es un animal político y no está mal que lo sea. Yo creo que necesitamos ciudadanos políticos. El problema es el de la transparencia. Ya. Y ahí va la cuña particular nuestra que mencionamos con Pedro, hemos conversado mucho del tema. Pero yo te digo, el momento en que estamos nosotros no, es que yo no soy político. Ajá. Yo no soy partidista, no, o sea, yo soy un medio de comunicación objetivo e independiente. No tengo línea editorial, porque yo aquí todo objetivo. Cuando lo óptimo sería que aquí salgamos y digamos, por ejemplo, Ingobernables es un medio que responde a los principios de la socialdemocracia, que cree en el progresismo y estos son sus auspiciantes, transparencia en los auspiciantes, nuestra línea editorial, y aquí procuramos ser plurales porque es mucho más honesto el transparentar esas cosas en organizaciones, en medios de comunicación, en empresas, antes de presentarte como la Inmaculada Concepción de María, y aquí yo soy el más virginal, el que nunca ha tocado nada. Y eso es lo que pasa con la justicia, y a eso me refiero. Queremos jueces de eunucos, jueces que no han tocado nada, nadie les ha tocado. Cuando regresemos a ver la justicia hace unos años, y uno dice, yo prefiero tener una Corte Suprema como la de entonces, donde uno sabía
que jueces respondían al socialcristianismo, que jueces respondían a la izquierda democrática, que jueces... Porque uno ya sabía, pero al menos esos partidos políticos procuraban poner a sus mejores cuadros, no ahora que cualquiera, producto de la corrupción o de la infiltración del narcotráfico y del crimen organizado, termina siendo, como lo hemos conocido en los últimos casos, póngame en la lista de elegibles, o sea, yo le saco las sentencias, puedo ser el más burro en la redacción, tranquilo, el presidente de la judicatura viene con el flash memory y le metemos, imprimimos, yo le firmo, tranquilo, pero no me tope, es más, esta sentencia le cuesta $80,000, entonces empiezas a degradar la justicia, una justicia que siempre ha estado politizada, pero que ahora la politización es lo de menos cuando tienes podredumbre vinculada a la corrupción, al narcotráfico, al crimen organizado y a intereses particulares ocultos. Claro. Porque si al menos fueran evidentes, sabríamos a qué atenernos. Voy a saludar a la gente porque ya hay más de 3,000 personas conectadas. Pongan like, por favor, que siempre se olvidan. Pongan like, aunque no les guste al señor Pedro, que cuando yo lo traigo, pero pongan like. Pedro, siempre le hago Pedro, siempre le hago Pedro, bullying. menos mal que Pierde el 80% de su audiencia. Pongan like y muchísimas gracias a todos los que están comentando. Quiero seguir leyendo sus comentarios, pero me interesa mucho esta conversación. Hay alguien que decía, bueno, ya se olvidaron de lo de México, que es algo puntual, porque nosotros incluso como medios de comunicación también somos culpables de eso, de olvidarnos un poco de lo de México a nivel de país. O sea, esto, hoy creo que la Corte Internacional de Justicia ya puso fecha. Ya tenemos audiencias. Ya tenemos fijadas. audiencia el 30 de abril, si no me equivoco. Y claro, como que vamos olvidando. Hay una cosita que te quería decir en términos de libertad de expresión, no tiene nada que ver con Pedro y Mauricio, pero hoy me llegó la información de una fuente súper confiable de que hay un asambleísta que está pidiendo a una institución mis movimientos migratorios, los míos y los de mi mamá. Ya conversé con algunos abogados para preguntarle a qué se refería, qué es lo que quieren hacer con eso. A esta asambleísta que para probablemente... descubrir que es cubana. Claro, para descubrir que es cubana y que ha ido a Cuba. Pero ante esto, y a esta asambleísta que ya varias veces se ha metido conmigo, simplemente me puede preguntar, le puedo entregar mis 3 pasaportes, porque se han vencido algunos, les puedo entregar los pasaportes, puede entrar a mis redes sociales, están todas las fotos, me encanta la farandulería de tomarme fotos cada vez que voy a algún lado, ¿sí o no? Verdad. Y los reels con Tupac y todo lo demás, pero más allá de eso, y un poco serio, no tiene por qué acudir a algunas otras instancias, porque eso lo único que me demuestra, estimada asambleísta, es que no sé cuál es su intención, tal vez de callarme, tal vez de perseguirme a nivel de comunicación, de coartar mi libertad. Y la verdad que eso es lo que más yo voy a defender, y aquí tratamos de exactamente ser plurales, pero siempre voy a defender el hecho de que todo el mundo tenga la oportunidad de hablar. Cualquier cosa que usted quiera de mi información y la de mi madre, Pídala. simplemente pregúntela, que yo no tengo nada, pero absolutamente nada que ocultar. Vamos a ver una cosa. Carolina Ávila, aquí hace unos días, me dijo una cosa que me puso la piel de gallina. Habría que esperar que no pase nada hasta el 19. Y mucha gente me dice eso. Todos los que vienen aquí me dicen, hay que esperar. No vaya a ser que pase algo el 19, porque ya nos hemos instaurado en esta cultura del terror que no sabemos. Y las teorías de conspiración, no, mañana aparece Fito, no, mañana no sé qué, mañana se mete en la aparece Gamavisión. vivo Colón Pico. Ah, exacto. Porque de él también nos hemos olvidado, ¿no? Pues claro, de él también. Honorero en su tercera resurrección. Entonces también nos hemos vuelto, al menos yo siento como que un poco paranoicos en la sociedad, de pensar de que mañana qué va a pasar para que cambien todo, mañana qué testimonio anticipado van a utilizar para culpar a los demás, y todo esto es parte de la política. O sea, sí, digamos, son hechos que se dan, pero el Ecuador es un país de minutos, digamos. Eso. ¿no? Todo, absolutamente todo puede cambiar. Hoy estaba yo en un medio que me invitaron y un señor ponía en los comentarios, ¿para qué invitan a este señor que nunca dice nada? Decía él, ¿no? Porque nunca le atina, decía, como si yo, digamos, atinara cosas. Pero además, él siempre dice que todo es impredecible. Me defraudas, yo pensé que eras como la Guga y a la que en paz descanse. Pero finalmente, este país es impredecible en sí mismo. Claro. Es decir, es en sí mismo impredecible, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que pasa en el domingo es profundamente impredecible. Exacto, yo no tengo idea. Yo no sé qué es lo que puede suceder. Cualquier cosa. Digamos, yo creo que en ese sentido nos estamos equivocando de la materia prima del análisis político, sobre todo en mi caso, porque creo que la materia prima del análisis político no es lo que pasa el domingo, es del post-elecciones, es del post-domingo. Porque finalmente, más allá de que pueda ganar el gobierno, ganar en unas preguntas, perder en otras, ¿no es cierto?, le va a ser muy difícil capitalizar la victoria o poder defender a la derrota con con este profundo desgaste de lo cotidiano.
Es decir, yo creo que, digamos, viendo algunas cifras, ¿no es cierto? Creo que lo de México era bastante difícil y lo dijimos que afecta a lo cotidiano finalmente, ¿no? Pero claro, ya no tener agua, no tener internet, no tener luz, eso ya afecta en la lógica cotidiana y hay que ver cómo de una u otra manera el gobierno puede capitalizar esos recursos o le hace mucho más fácil o mucho más difícil o quién va a capitalizar. Ahora, hay que regresar a ver en el gobierno en sus relaciones políticas, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el gobierno estaba con una agresiva estrategia de cooptación de votos y asambleístas en el legislativo, ¿verdad? Sí. La pregunta es, ¿esos asambleístas desertores de otros movimientos van a querer estar en el movimiento del presidente que deja sin luz eléctrica 8 horas diarias de la gente? Bueno, esa es una pregunta. Creo que no se lo esperaban y ahora no saben cómo reaccionar, por eso debes haber visto que bajaron perfil, ¿no? Eso es lo que digo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a suceder en la recomposición del legislativo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo va a ser esta recomposición finalmente de las relaciones del presidente con los movimientos sociales? Si es que ganara el no en la pregunta de trabajo por horas, ¿no es cierto? La CONAIE va a intentar capitalizar aquello finalmente, porque es la única que además se ha registrado. ¿Cómo va a ser la relación del gobierno con los movimientos sociales? Pero además, estamos analizando el 2024 y nos estamos olvidando que el 2025 es el peor de los años. ¿Por qué es el peor de los años? Porque el 2025 hay cambios en las 5 funciones del Estado. No solo vamos a elegir presidente y vicepresidente y asambleístas, vamos a elegir renovación de la Corte Constitucional Parcial, Fiscal, Corte Nacional de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Superintendente de Bancos. Es decir, todo. El 2025 va a haber un cambio, digamos, en las relaciones de fuerza y eso va a detonar otro tipo de fenómenos, ¿no? Híjole, claro. Qué acertado, ¿no? Sí dices cosas interesantes. Pero no Pedro. sé, es lo que le capaz dije. que el señor ya está comentando que le invitan al señor otra vez, que no le atina nada. No, claro, eso es interesante. El 2025 nos olvidamos y cuando hablaba del desgaste, hoy, ¿cómo se llama? Ana Costa ponía de que su forma de medir la sensación de la ciudadanía era con los taxistas. Y siempre pasa eso, ¿no? Tú montas en un taxi, ya sea Uber o amarillo o lo que sea, y el taxista te va diciendo, oye, ¿y cómo le va el gobierno? Y ya tú sabes ya más o menos cuál es el sentir. Y ella decía... Científicamente eso no es así, ¿no? Yo sé. O sea, Solo uno necesito hace decir. encuestas con eso. Sí. Pero bueno. Pero lo que digo es que como uno siempre habla con los taxistas, al menos se tiene la idea de cuál es el sentir de algunas personas, Pedro, no de todas. Pero decía este taxista, sí, yo voté por Noboa, pero ya estoy cansado, es lo que me refería, ya estoy cansado de esto, como que ya sé que se pongan a hacer algo. Y esa misma sensación la vimos con Guillermo Lasso, que era Correa, y al final terminó Guillermo Lasso en 2 años y yo no tengo la menor idea de lo que hizo. Ese es el desgaste también que hay en la ciudadanía. Solo para darle paso al Mauricio, por eso yo insisto tanto en el indicador del humor social. El humor social es clave. El medir el optimismo y el pesimismo es fundamental. Una sociedad pesimista es más reacia a cambios, es menos, digamos, adaptable, es menos fácil que, digamos, acepte las cosas y es más reaccionaria por naturaleza, ¿no? Ya. Y en línea con lo que tú estabas diciendo, porque, o sea, Pedro este rato más bien ya me bajoneó, yo te digo, sí, definitivamente va por ese lado, ¿no? Más allá del termómetro de los taxistas o no los taxistas, los señores en el mercado, lo que sea, yo creo que en este momento hay varios factores que por un mal timing de no decirle que no al presidente, se van sumando, van a generar una bola de nieve y creo que van a tener un impacto grande, ¿no? El otro día me preguntaban, igual en un medio, y me decían, ¿será que fue un mal timing del gobierno la reforma tributaria? Y yo digo, ¿habrá pensado en el timing? Yo creo que pensó en la desesperación de auxilio, necesitamos plata. Claro. Y claro, tú te pones a ver y dices, el 1 de abril me cambiaron el IVA y la gente y empieza a sentir que los precios, probablemente el impacto mayor no es en abril, es en mayo, es en junio, hay un desgaste. El tema de la inseguridad. Todavía no sabemos si la Corte Constitucional le diga al presidente, oiga, su decreto de mantener conflicto armado interno sin estado de excepción es inconstitucional. Claro. Están apostando a que en la pregunta A gane el sí y después fundamentar en eso la salida de los militares. Claro. Y la Corte Constitucional, creo que por un sentido de país, más que por un asunto de respeto a la legalidad, está aguantando la decisión para ver qué pasa el domingo y poder hacer la transición del tema. Y hoy Roberto Izurrieta sí dijo, si no gana el sí, el día lunes claro, los militares salen de la cárcel. Es que hay un punto que es importante. O sea, acá además en ciertas condiciones es un crimen contradecir. Claro. Y yo digo, de nuevo, cultura de la legalidad, abra la Constitución, tome el artículo de estado de excepción y va a ver que se dice que se declara el estado de excepción por conflicto armado,
interno. Claro. No te dice, declare conflicto armado interno, Y punto. después, Ni hay un artículo de conflicto armado interno. Una de las causales para un... Entonces, por ejemplo, en ese caso yo creo que hay un juego político indiscutiblemente para ver qué pasa el domingo con la pregunta, y en función de eso se tomará decisiones. Porque con militares en la calle la gente se siente un poco más segura, más allá de lo que pase, pero insisto, el tema de la energía, que ya lo decía Pedro, la falla en los servicios públicos, el tema de que nos están otra vez masacrando en las calles, o hay secuestros, o hay extorsiones, el tema del aumento de precios, sigue alimentando ese tema de, siente usted, y ahí tomo lo que decía Pedro, siente usted que el país va por buen o mal camino. En febrero la cifra era una, Claro. en marzo es otra, en abril, Claro. y hasta llegar a la elección del 25, Ay, Dios el panorama puede cambiar por completo. Y termino yo este punto con algo que me parece clave. Si tú sobredimensionas las expectativas de la gente, tanto como las sobredimensionas, es proporcionalmente el impacto inverso cuando les fallas. A ver, en español. La gente estaba muy a la expectativa de un resultado inmediato, brutal, contundente. Les fallaste, la decepción es igual de grande que esa expectativa. Ya. Entonces, Lazo, carajo, no le teníamos fe, pero viste la vacunación, qué cosa para maravillosa. Plin, 80% de aceptación. Porque también nos hemos olvidado que Lazo aparecía en esos rankings entre los populares de América Latina después de la vacunación, pues. Y lo decía muy orondo y lo decía en medios. Y terminó también en el 3 ranking de los meses peores. después, Sí. la caída. Ajá. Y lo mismo puede pasar ahora. Uy, qué maravilla, mi presidente, los militares, y empieza la caída, porque la gente empieza a ver un resultado, se emociona, empieza a ver fallas, se decepciona, cambia su estado de ánimo, o sea, y eso he aprendido conversando con Pedro, ¿no? El hecho de, no es simplemente está a favor o en contra, el presidente le quiere o no le quiere, le cree o no le cree, es guapo o es feo, no, es un tema de la expectativa de la gente, el estado de ánimo de la gente que influye. Entonces, a mí no me sorprendería que lo que en febrero se mostraba como un 4-1, 80-20, hoy genere peleas en un resultado en el día domingo, ¿no? O sea, no sea un resultado holgarísimo, un 80-20, sino que porque la gente siente que le han fallado. Yo también siento, con Lazo sí estaba un poquito más segura y tenía mis dudas en el tema de la consulta popular, pero en esta, hablando con Paulina Recalde y contigo mismo, Pedro, también me quedaba como, la verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Hay alguna sensación de que en la D y en la E sí, probablemente o gane el no se sabe, pero me queda la sensación de lo que viene después. Después del domingo es eso, como, ¿y ahora qué decisión va a tomar o qué otra decisión autoritaria puede tomar el presidente al ver que, me invento en un caso, en un escenario de que perdió y que perdió justo en las preguntas que quería de arbitraje y lo otro, o en el caso de que gane, también cuál es la otra estrategia que va a tomar y la sensación que nos deja. Y una cosa que quería hablarles, algo pasó hoy que también quiero tocar, lo que hablabas de la asamblea. Teníamos este pacto, acuerdo, lo que sea. Sí lo hubo. O sea, el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y Daniel Noboa, y ADN, ¿verdad? Aquí Rafael Correa, cuando yo le pregunté, ¿en serio tenía esperanza de que Daniel Noboa hiciera algo? Él dijo, sí, teníamos esperanza. Nos pasó con Lazo, no pensábamos que nos iba a pasar con Daniel Noboa. Cuando él me dice eso, o sea, yo digo, a ver, primero también me dice que son oposición responsable. No entiendo lo de oposición responsable teniendo una ideología completamente diferente. Bueno, Construye decía lo mismo. Sí. Se acaba de quedar sin movimiento. A eso voy. Que justo en la asamblea todas las fichas se estaban moviendo. Sí. El Noboa se mete en la embajada, saca a Jorge Glass. Ya no tiene la RC, ahora dice que son oposición. Y hoy pongamos, porfa, el tuit de María Paula Romo, en donde dice, importante, en un Ecuador que pierde la guerra contra el narco, y pone entre comillas, sin empleo y ahora ni siquiera luz, Noboa planea un nuevo distractor. El gobierno presiona al Tribunal Contencioso Electoral para la disolución ilegal del movimiento Construye. Claro que ya está, ¿no? El presidente ya nos amenazó públicamente hace semanas sugiriendo nuestra desaparición y ahora sin causa prevista en la ley pretenden eliminar, etcétera. Un nuevo atropello a la larga lista de abusos que hemos enfrentado desde el asesinato de Fernando Villavicencio y resulta difícil creer que un juez electoral, bueno, ya pasó. O sea, no es difícil creer, sino que ya pasó. Pero es esta, gracias Davidito, es María Paula Romo que dijo, yo soy oposición, pero oposición al correísmo. Y yo voy a gobernar mientras también se haga oposición al correísmo. Esas fueron las palabras también y comunicados. Apoyó también las 5 leyes de Noboa
Y ahora en este momento incluso Anita Galarza fue la que presentó el juicio político a la ministra de Energía. ¿Qué significa políticamente eso? ¿O se está cerrando las puertas o es una estrategia también? Ahora, digamos, no sé si es una estrategia, pero veamos el panorama del tablero de poder, ¿no es cierto? Es súper interesante esto porque, a ver, Noboa no tenía oposición y eso le facilitaba mucho finalmente el poder gobernar, ¿no? Es decir, no había oposición, no había una oposición formal dentro de los partidos políticos. Es decir, la oposición que empezaba a hacer la CONAIE es de la periferia, digo yo, no es despectivo, sino no es desde la formalidad, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿no es cierto? Al no tener oposición, pudo aprobar el 100% de su agenda legislativa en menos de 4 meses. Es una cosa impresionante. O sea, logró el 100% de sus objetivos, ¿no? Un mérito absoluto. Ahora, finalmente eso era normal con un presidente fuerte, ¿no? Es decir, en el Ecuador nada está en su lugar nunca. Y eso es un problema para mí, por lo menos, o para nosotros los que intentamos hacer análisis. Porque claro, lo que teóricamente tú puedes sostener, ¿no es cierto?, está desordenado. Yo este fenómeno lo vi, digamos, y yo creo que uno de los responsables de esto es Correa, porque Correa desordenó, ¿no es cierto?, las relaciones políticas. No estoy haciendo una crítica, sino estoy intentando descifrar o describir el fenómeno, ¿no? Antes la derecha, por ejemplo, ni de broma te hablaba de derechos de los jubilados. Y creo empezó a abanderarse en el 2002 o 2013 de los derechos de los jubilados y el MPD, ¿no es cierto?, empezaba a hablar de libertad de expresión. Entonces tú decías, ¿qué carajos pasa aquí? No está en su lugar, nada está en su lugar. Pero con Noboa, yo creo que ese desorden político está mucho más agravado, porque, por ejemplo, relación gobierno-Partido Social Cristiano. Yo no sé si el Partido Social Cristiano merma del gobierno o si el gobierno merma de la estructura del Partido Social Cristiano. Exacto. No lo sé, no tengo idea. Pero una cosa era Noboa la anterior semana, ¿verdad?, cooptando asambleístas, ¿verdad?, agrandando su bancada, y otra es del Noboa de ahora. Y este Noboa de ahora ya no tiene la fuerza política de sentarse en la mesa de negociación por los apagones. Entonces, primero ya no tiene la fuerza política y segundo, se peleó con el correísmo, se peleó con Construye, ¿no es cierto? Entonces, no sé finalmente cómo... ¿Qué vaya a pasar en la Asamblea? Claro, ¿cuál va a ser la recomposición de la Asamblea cuando vuelvan de la vacancia legislativa? Claro. Y eso es lo que hay que analizar. Por lo tanto, lo de la consulta popular es importante, pero no creo que es lo más importante. Es cómo se va a capitalizar esos efectos y esos hechos. Lo que decía el Mauricio es fundamental. ¿Cómo administras la expectativa? El mayor enemigo de los políticos es la expectativa siempre. La expectativa buena y la expectativa mala, sobre todo la buena. Si me vendes a mí que la consulta popular es la respuesta a todos mis problemas, voto sí y el lunes te exijo que no me vuelvan a robar el celular en la Metrovía. Y me volvieron a robar el celular en la Metrovía y tú me dijiste la que ya no me iban. Exacto. Y ahí viene el punto. Exacto. Y ahí viene el punto de por qué hay mucho riesgo a partir del lunes respecto de lo que serán las elecciones generales del 2025. Ay, claro, pero eso de lo de la asamblea, me parece que también lo vi con Guillermo Lasso, solo que Daniel Noboa esperó a que se aprobaran sus 5 leyes y empezó a pelearse con todo el mundo, pero Lasso lo hizo desde el primer día con esto de que si había llamada, que si no había llamada, que si había pacto, no, y claro, al final tuvo una asamblea en contra completamente de él y que no lo dejó gobernar, y lo cito y esas fueron sus palabras. Pero ahora, claro, ¿cómo Daniel Noboa se va a sentar con una RC para decirle, oye, ayúdame de hecho, en estas cosas que tienen que pasar por la asamblea? Y no es el único punto, porque dejemos de lado el tema de legislación. En este momento se está evacuando el último juicio político antes del de la fiscal. Pasará el de la fiscal. Claro. Vienen los pedidos que se presentaron, incluso haciendo un mal copy-paste, para bloquear los de la Revolución Ciudadana por parte de ADN. Pedidos contra exfuncionarios del gobierno anterior que no tienen pies ni cabeza. El desgrane de la pero que no tienen pies ni cabeza, Alondra, porque a ver, acá, Ana Belén Cordero me cae pésimo o me cae re bien, es mi amiga o es mi enemiga. Su secretaría y su cargo no son sujetos de juicio político. Ármate rápido sobre la de Santos Alvite, copy paste, ni le borres Santos Alvite, solo en el encabezado ponle Cordero y mete 3 minutos antes que la Revolución Ciudadana te meta contra Palencia y los otros para bloquear con el tiempo. Y si el CAL, donde tienen mayoría, los socialcristianos y la Revolución Ciudadana, no califica esos juicios contra los funcionarios de Lasso. Claro. Y vamos al paso directo de fiscalización contra la señora Palencia, el señor Lofredo, Sommerfeld. ¿Quién está pues encabezando la comisión de fiscalización? O sea, para mí lo que ha sucedido con el legislativo, independientemente del tema Glass, es un muy mal cálculo político. Porque chévere, ya te aprobaron las leyes. Falta 1 año y 1 mes Claro. de mandato. Y en 1 año, 1 mes
Todo puede pasar. O ya se les olvidó que por ahí le sacaban pues un trapo sucio al de él y le volaban del cal. Oye, pero doctor, eso era, Claro. digamos, a mí lo que me parece súper interesante es que, por ejemplo, con la salida de uno de los votos de la Revolución Ciudadana, la Revolución Ciudadana pierde la mayoría en la Comisión de Justicia, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ahí podías tú aglutinar votos para ti, Claro. pero ya Noboa no es el mismo de ayer. No. Eso suena Y- canción, y pero ya van, no es no, el mismo. y van a seguirse moviendo las fichas indiscutiblemente, por eso es que es gracioso Ay. que un desgrane del que se hablaba respecto de la Revolución Ciudadana se frenó. Exacto. Se frenó. Se frenó, ya nadie más dijo nada. Supuestamente se iban 7, no sé qué, y se Después frenó. hablaron de un desgrane, con orgullo, del Partido Social Cristiano. Se No, frenó. cuidado. El que salió no era del Partido Social Cristiano, era del Partido Sociedad Patriótica y estaba en la bancada, pero Social Cristiano no era. Se frenó el tema y como que las declaraciones de ayer de Henry Kronfler respecto del sabotaje. Claro. Bueno, la asamblea pliega al feriado, Ajá. cancelamos las sesiones de jueves y viernes, pero a ver, sabotaje. O sea, Esto es una cuestión uno medioambiental tiene, y todo lo uno sí. tiene que jugar en el legislativo sus cartas. Pedro decía hace un momento, la fuerza, la que uno tiene. Yo esa fuerza la he visto en los últimos 20 años cuando el poder legislativo mayoritario, no como primera minoría, y el ejecutivo estaban en manos de una misma fuerza política. Ya. Yo teniendo 25 legisladores o teniendo 30 legisladores, no me atrevo a entrar a matar en un legislativo donde puedo tener más de 100 en contra, ¿no? Claro. O sea, a mí me parece un acto suicida. Salvo que seas fuerte y empieces a cooptar. Que eso era. ¿Qué es lo el que se Noboa de la anterior intentó? semana. ¿Qué es lo que se intentó? Ya. Y yo le veo Pero ahora difícil ya no porque puede. a Construye tú le veías la semana pasada Ajá. diciendo nunca vamos a plegar, pero oposición inteligente, oposición razonable. Hemos votado hasta por unanimidad proyectos para el país y había guiños de ojo. Te quedaste sin movimiento. Lo que ha dicho María Paula Romo en redes sociales, lo que acaba de pasar, que yo te digo, a mí, como director de una organización que tiene un observatorio al financiamiento de la política, que sigue las cuentas de los partidos y movimientos, me ha llamado poderosamente la atención que como por arte de magia se te tumben la personería jurídica de un movimiento por no haber presentado un informe de cuentas del 2022. Claro. Pero si no hay todavía ni siquiera juzgamiento de cuentas de las presidenciales del 17 y del 21, pues. Y esa fue la justificación para... Eso es lo que se sentencia en la muerte de Construye, el que su responsable no ha presentado el informe económico del año 2022. Ya. ¿Y esto no se puede revertir? Sí, va a haber Ah, apelación y va a haber bronca, aunque de lo que leo yo en el tuit de María Paula Romo, ella ya habla de instancias internacionales que tomarán tiempo, pero hay antecedentes en el sistema interamericano, hay antecedentes vinculados a participación política que le podrían ser muy favorables. O sea, basta ver Castañeda Goodman contra México para decir, de ahí se pueden sacar unos cositos que le sean favorables, no estarán en las elecciones del 25, pero quién sabe. Entonces yo te digo, para mí son actos que Claro. ya parece capricho, rabieta, en lugar de ser un poco más sensato en cuanto a la política nacional y jugar bien tus cartas. Entro yo a la oposición responsable, porque algunos pensarán que yo ando defendiendo a María Paula Romo. Ustedes saben lo que yo pienso de ella. Y el otro día que estuvo aquí Carlos Soria, maravilloso, hablando de lo del caso de Olavini, peor todavía. Pero yo sí considero que para que haya un gobierno también tiene que haber una oposición, además de que se le haga una oposición, de que se converse, de que se pueda... vivir el tema de la oposición, vivir el tema democrático. Y aunque una de sus asambleístas fue la que está pidiendo información de mi movimiento migratorio, por si acaso, Invítele. los deconstruye. Invítele. No, porque Público. Pero más bien hagamos una cosa, hagamos una mesa redonda y analicemos el movimiento migratorio de Londres. sí, Pero con fotos. con Pero fotos. claro. Porque algunos sí le seguimos en Instagram y te digo así como que, este movimiento por favor póngame en pantalla a Londres en la playa. Bailando desde el movimiento migratorio. Ay, del movimiento migratorio. Qué lindo, de verdad, muchas gracias por eso. Pero independientemente de eso, esta acción no es también un poco, bueno, esto lo toma el Tribunal Contencioso Electoral, pero aún así no tiene tintes de, podría llamarle autoritarismo también, que mañana se inventen algo contra la Revolución Ciudadana con el Partido Social Cristiano y lo puedan desintegrar o algo y se vaya quedando ADN solo. Claro. Yo no conozco el archivo, no lo he leído, no puedo opinar específicamente del caso, el Mauricio lo sabe mejor que yo, pero repito esto, no hay dictadura buena.
Es decir, no hay dictadura buena. La dictadura no es buena porque persigue a mis enemigos. Es dictadura finalmente. No estoy diciendo que Noboa es un dictador. Lo que estoy planteando es que... Es una buena frase de para ejemplificar una u otra esto. manera no hay que subjetivizar nada. Porque además, el grave problema del Ecuador es que somos un país de quién y no de qué. Ya. Aquí no juzgamos lo que sucede. Aquí juzgamos a quién le sucede. Ya. ¿no? Es lo que te decía, en personas. En Exacto. efecto, exactamente. Entonces, creo que de una u otra manera, para construir, digamos, una dinámica sociopolítica madura, ¿cierto? Tenemos que entender que hay reglas del juego que hay que respetar, independientemente de que nos caigan bien o mal, etcétera, etcétera, etcétera. Es este ejercicio maravilloso de, ok, cerremos los ojos y cambiemos los actores, nomás lo que tú hiciste. Es decir, cerremos los ojos, no es Glass, son los hermanos Pérez, no es la Embajada de México, es la Embajada de Panamá. ¿Está bien o no está bien? Entonces, cambia, digamos, el escenario, ¿no? Cerremos los ojos. Una sabatina diciendo sicario de tinta a un periodista, supuesto. una rueda de prensa o un conversatorio diciendo los PhD son HDPs. Ajá. Ay, no, pero es que qué lindo como insulta, qué gracioso. No. No, simplemente no. Y creo, de nuevo, en la línea de la coherencia, que lo mismo que muchos condenábamos antes, lo vamos a seguir condenando. Aunque antes nos decían terroristas y hoy nos dirán traidores a la patria. Así es, así es. Y creo que es importante, y eso resume lo que le regañaba hoy a mi público en la tarde, porque, por ejemplo, hoy con Natasha Rojas estaba acá y decía, no, pero ella estuvo en contra del correísmo. Yo entiendo, pero el tema no era justo el correísmo, el tema era la consulta popular, y de eso se trata también Ingobernables, de tratar de ser lo más plural, aunque, por ejemplo, quiero invitar, Esteban Torres me estuvo engañando y hoy le vi con una foto con Lolo Miño y yo, ¿cómo? Pero bueno, me estuve engañando diciendo sí. Bueno, yo vengo... no se le veía muy contenta a Lolo en la foto, déjame decirte. Así estaba como que, ¿qué hago aquí? Pero me daba risa y yo obviamente lo invité para que hablara de la consulta, porque además lo iba a dejar que defendiera también el tema de la consulta para tener un poco de imparcialidad, si así lo quieren llamar, pero al final, claro, hay una orden que es imposible que vengan también a un canal que, como tú dices, tiene otro tipo de tendencias o lo que sea. Pero perdóname, eso, Que deberían eso es hacerlo. nefasto, Ajá. porque cuando son autoridades y criticábamos del otro lado, Exacto. tienen que rendir cuentas independientemente del espacio. O sea, acá no es, ay no, yo soy el ministro y soy selectivo, voy donde no me van a hacer quedar mal. No, señor, usted tiene que ir a rendir cuentas. Aquí no estamos hablando ni siquiera de una campaña. Vaya y rinda cuentas, porque su rendición de cuentas no es solo para el público del medio de comunicación que le cae bien, es también para el público de sus detractores, de los que no votaron por usted y de los que le cayeron mal. Usted no es el ministro de sus partidarios, usted es el ministro del país. Así es. Y cubre a todos los ecuatorianos. Entonces seguimos con ese tema de no, y sectarismo, y división, y polarización, o fragmentación, como dice Pedro. Y Claro. hoy son unos, mañana serán otros. Antes fueron unos distintos. Y no vamos a llegar Y no vamos a absolutamente llegar nada. a La nada. última pregunta que les hago, y yo sé que para ti, Pedro, va a ser difícil sacarte del punto de vista analista y todo lo demás, pero yo me acuerdo cuando hablé contigo, Maui, después de la entrevista el domingo, fue el domingo pasado, Sí. y que tú me decías, no puedo más de la decepción, o sea, y todos lo sentimos así, independientemente de las posturas, y es eso, o sea, seguimos viviendo en ese estado de pesimismo, de decepción, en donde incluso en nuestros trabajos, independientemente de los sectores, también se proyecta el sentir de cuál es el futuro del país, porque la política lo está determinando, ¿verdad? Míralo, míralo, ¿Cuál es la míralo. pregunta? ¿Te sientes decepcionado? Y va el tema que decía Pedro, porque tú acabas de hacer énfasis, Alondra, en el estado de ánimo de la gente. Eso, o sea, también se sienten desde tu trabajo, Pedro. No me hables de Pedro Donoso, padre, no, háblame desde tu trabajo el padre tema de Pedro analizar. Donoso. El padre Pedro. Padre Pedro. El hecho de analizar constantemente estas situaciones que nos llevan a sentir pesimismo también hace que a nivel de como hombre, como ciudadano, también lo sientas y no sepas cuál puede ser el futuro, o sea, que vivas en un estado de incertidumbre también de lo que viene. Sí, digamos, en lo personal, sí, una sensación de orfandad tengo yo. Eso. ¿no? Es decir, ese sentido de orfandad y además de incertidumbre, porque además es una mezcla terrible, porque la incertidumbre puede haber el momento que tú dices, somos una sociedad que puede aguantarlo, somos una sociedad que puede procesarlo. A mí lo que me preocupa es que no podemos procesar nada, y eso me preocupa muchísimo, digamos, porque empezamos a justificar todo y va a llegar un punto donde no vamos a poder justificar absolutamente nada, digamos, Ya. ¿no? Entonces, claro, es una dinámica social muy compleja, uno empieza como ya a ver las cifras de pobreza, desigualdad, etcétera, ves ahí la explicación de la violencia, ¿no es cierto? Porque no es algo que está disociado,
A mí lo que me llama muchísimo la atención siempre también es que somos como mundo, ¿no? Como sociedad mundial, tenemos esta incapacidad de entender lo que sucedió. Pasamos 2 años encerrados, sobrevivimos una pandemia y no, nos olvidamos de aquello. O sea, en Suecia ahorita ya hay unos índices de violencia nunca antes vistos. Pasó la pandemia, ese puede ser el efecto. No estamos hablando de lo que pasó en la pandemia, nos olvidamos, pusimos bajo la alfombra. No y en la pandemia por qué pasaron pasa. un montón de cosas. Y no lo estamos procesando porque somos una sociedad de recetas, no de conceptos. No queremos conceptualizar. Quiero que me digas los 10 pasos para adelgazar, quiero que me digas los 10 pasos para sobrevivir, quiero que me digas los 10 pasos. No quiero conceptualizar. Eso buscó ¿no? Pedro. Sí, oye, y no me sirvió. Pero claro, finalmente es eso. No conceptualizamos, no nos sentamos finalmente a, como sociedad, debatir. Después de la pandemia, lo lógico era hacer reformas constitucionales para subir el porcentaje del presupuesto general del Estado en salud. Eso era lo lógico. No sucedió y no va a suceder, porque como seres humanos no aprendemos finalmente de los errores. Maui. Yo ya te lo dije, o sea, yo sí siento que estamos en una situación muy compleja, una crisis de representatividad terrible. Creo que se ha perdido en esta consulta, en este referendo, la posibilidad de abordar temáticas que quizá hubieran podido ser una salida, porque a juicio de algunos, la mayor podredumbre radica en los partidos y movimientos políticos que son el origen de todos los males. Así es. La crisis de institucionalidad, la crisis de democracia es producto de la crisis de los partidos políticos. Nosotros hace un año lanzamos el barómetro de la corrupción y en el barómetro a nosotros nos mató en esa encuesta nacional el que la ciudadanía identifique como la institución más corrupta del país a los partidos políticos. Híjole. No a la justicia, no, eso está más abajito. Número 1, los partidos y movimientos políticos. Se perdió la oportunidad. O sea, ahora más bien vamos a quizá empezar a eliminarlos selectivamente en lugar de hacer una reforma integral que nos permita tener verdaderos partidos políticos sostén de democracia, con ideología, con identidad, Exacto. con coherencia. Con candidatos y militantes. Estamos a puertas de una elección general. Ya tenemos precandidatos. Precandidatos que vienen al micrófono de Alondra Santiago y dicen, estoy buscando partido. Así es que si usted me está viendo, me está escuchando y tiene un partido que le sobre, dígame, ¿en cuánto me lo arrienda? Sí. ¿Para después qué? O para que después, como yo no tengo plata y quiero ser candidato y estoy buscando que alguien me dé el partido, voy a hablar con el narco Pedro Donoso y le voy a decir, hermano, este $1,000,000 para comprar el partido y vos después sacas 5, tranquilo, Claro. te dejo operar. Claro. Después nos estamos lamentando. Entonces yo te digo, hay una crisis. Y yo coincido con Pedro en el tema de, mientras no comprendamos el por qué pasan las cosas y simplemente decimos el qué pasa y qué creemos que se tiene que hacer, vamos a ir de tumbo en tumbo como lo hemos venido haciendo. Causas. No, es que aquí el problema de la seguridad es que hay narcos. Salga de su burbuja. Claro. Conozca lo que está pasando más allá de sus narices, más allá de su círculo social o círculo familiar o círculo anti o como quieras llamarle. Y vea por qué pasan las cosas. Vean lo que pasa con la falta de oportunidades. Hay una relación directa y eso. No. Entonces, como dice Pedro, es tal cual. Sigamos un guión. Si le funcionó a Juan, pues traigamos el guión y apliquemos lo mismo. Claro. Y eso es lo que muchas veces se está intentando. Y yo personalmente no tengo esperanza de que funcione. Y finalmente, si nosotros como personas, como individuos, como seres humanos, no interiorizamos la necesidad de respetarnos con nuestras diferencias, con nuestras creencias y con todo lo que tenemos cada uno encima, estamos condenados a no salir del hoyo, porque yo soy más que el resto. Yo soy moralmente superior al otro. El otro es un imbécil. No tiene derecho ni a pensar, ni a opinar, ni a decir. Porque aquí, si no piensa como yo, no piensa. Exacto. Si no dice lo que yo quiero que diga, mejor que se calle. Y así seguimos decomponiéndonos como sociedad y las consecuencias son las que estamos viviendo. Así es, en el 2025 también tengo esa sensación de el tema de los partidos políticos, sabrá Dios a cuál partido se va a unir Pedro Freile en esta ocasión, o a cuál, ya Pedrito, siempre bienvenido aquí, pero a cuál partido se va a unir, dónde va a estar Jan Topic, o cualquiera que salga por ahí, si ya compró algún partido, y al final no tenemos ni siquiera... Bueno, yo tengo la preocupación de qué va a ser Bolívar Armijos. Ay, Bolívar, sí. Ay, a Bolívar hay que invitarlo aquí. Pero sí, es como... qué ternura. Pero sí, o sea, ¿a qué partido? ¿Aquí ya compraron? ¿Que no? Y sobre todo que vengan a los medios a justificar.
de que sí, que son parte del partido y que defienden la política, y que cuando tú le preguntas, pero a ver, me invento, ¿cuáles son los estatutos o lo que sea del partido? No te saben absolutamente nada, ¿no? Entonces me vienen con lugares comunes y todo lo demás, y uno así como, ya, déjalo. No, es que terminar yo de hablar. soy del centro humanista. Claro, no. Soy Terrible. del movimiento ecléctico. No. Creo O sea, en el hombre por sobre todas las cosas. Claro, pues. Entonces uno se queda así como que... Pero, y hay una cosa que mencionabas ya para cerrar, el tema de los chats y de estos grupos de tías y todo. Hoy Luis Eduardo Vivanco ponía algo que ahí le daba completamente la razón, y yo a veces me peleo, muchas veces con Vivanco, en este titular que pone el Amazonas, donde habla de José Serrano y Anderson Boscan mencionados durante el juicio contra Carlos Polit. ¿Cuánta gente se envió solo esa captura? ¿Cuánta gente dijo, ahí está otra vez Anderson Boscan, que sí, que el narco no sé qué? Y yo, de hecho, cuando vi, dije, ay, no, Anderson, otra vez, déjame ver qué pasa. Y Pero dice, tú sí das clic y lees. Claro, pues, pero ¿cuánta gente no lee? Y lo que dice es que dichas transferencias no existieron ni en Ecuador ni en Estados Unidos. Lo que te está diciendo es que no tiene nada que ver con él. Y sin embargo tenemos una prensa también que estamos, porque uno lo hace también, o sea, ni modo, pero estamos acostumbrados a eso, a poner en el titular absolutamente, creemos que en el titular ponemos toda la noticia y desbaratamos la vida de todo el mundo porque nadie lee. Nadie lee, nadie analiza. En el 2025 probablemente no vayan a analizar, no vayan a leer, no vayan a saber quiénes son los candidatos y solamente sea un show de TikTok, como estamos viendo, y un debate en donde, a ver si la presentadora, la Gigi, que tiene que ver la primera cita, qué sé yo, se molesta, o si está Bolívar Armijo para hacernos reír y compartir los memes. Entonces hace falta poder llegar a eso, ¿no? Algo haremos. Yo creo que habemos personas que todavía creemos que es posible cambiar el país, y me refiero a cambiarlo para bien, por supuesto, que estamos trabajando con nuestro granito de arena para que algo mejore, aunque tenemos en realidad una tormenta en contra, y que creo que a pesar de estar pesimistas, bajoneados, frustrados o hasta viviendo la crisis, vamos a seguir trabajando por este país al que tanto queremos. Es que es así, es seguir trabajando por este país al que tanto quiere uno hasta que nos dejen. Claro, hasta que nos dejen. Hasta que le empiezan a chequear sus movimientos migratorios. Uy, el eterno. Ay. Oiga, muchísimas gracias. Acaban de donar y dicen más invitados así, por favor. Lo dicen por ti, Mauricio. No, mentira, Pedro. En el fondo, Pedro es una buena persona. A nuestros amigos, mi mamá, a nuestros amigos de la audiencia, Pedro en el fondo es una buena. A mí me costó conocer el Pedro, buena persona, pero lo encontré. Es buena persona. Quiéranle a Pedro. Sí, no, y además usted, Tupac, es fan de ustedes dos. O sea, Por eso estamos aquí. Sí, si fuera sí. por usted, Porque la Londra no nos hubiera invitado. Lo sabemos. Porque yo sí dije, a ver, Tupac, ¿será que invito a Pedro? No sé qué. Me dice, no, a Pedro y a Mauricio. Pedro y yo, bueno, ya está bien. Y debe estar abajo porque está haciendo unas fotos y debe estar viendo el video, perdiéndoselo en este momento, pero son fan. Y mucha gente está comentando que qué buen análisis, qué bueno que se pueda hablar de esta forma. Y ojalá no les digan correcta mañana, así que lo siento. No, tranquila. Cada semana somos una cosa distinta. Claro. Ya estamos acostumbrados. Qué bueno. Gracias, Pedro Donoso y Mauricio Alarcón. Gracias, Alondra. COVID, por ejemplo, haga gárgaras con bicarbonato, seguramente no se va a enfermar de COVID, ¿no? Entonces, la ciencia y las verdades científicas siempre tienen esta carga, digamos, de ser muy difícil de entender en la lógica intuitiva, ¿no? En la lógica, digamos, normal. Ahora, ¿cómo funciona la criminología mediática? Que lo hablábamos la otra vez, con este ingrediente que es fundamental, que es la causalidad mágica, ¿no? ¿Qué es la causalidad mágica? Es, yo tengo un problema, ¿verdad? Y como es muy complejo explicarlo, es más fácil tener una salida simple. Boicot y sabotaje. Es la más lógica finalmente, ¿no? La más fácil finalmente incluso de demostrar. Entonces, no es que, digamos, durante meses yo no me preparé, no es que no seguí el proceso de contratación, etcétera, sino que hay saboteadores. Hay 22 saboteadores con nombre y apellido finalmente que me ayuden a mí a construir la causalidad mágica, pero sobre todo a establecer esta lógica de finalmente el perfil criminal, ¿no? Entonces, claro. ¿Cuál es la razón? La razón es que el correísmo le interesa que fracase la consulta.
consulta porque está relacionado con el tema extradición. 1 más 1, 2 finalmente, silogismo falso, ¿no? Que se conocen. Entonces, es el ejemplo más claro, lo hablábamos con mi equipo hoy, es el ejemplo perfecto de la criminología mediática. El problema es que cuando tú en crisis optas por la mentira. ¿Y por qué no? Digamos, yo ni siquiera me voy a defender el ámbito moral de que no hay que mentir porque está mal. Porque finalmente, en el siglo XXI, ¿no es cierto?, las mentiras son fáciles de identificar, primero por la fácil circulación de la información y